Seguimos en esta edición especial de La Tertulia de los Viernes, hoy en 16 de julio del año 2021, conversando sobre Las Cartas Guardadas, el nuevo libro de Gonzalo Pérez del Castillo y su primera novela. ¿Con quiénes estamos? Con Alejandro Aval, Juan Grompone, el autor, y como invitada después de tanto tiempo, la profesora Ana Ribeiro. Ya nos detuvimos en la trama que desarrolla Gonzalo en esta obra. Ahora, según lo que proponía Juan hace un rato, vamos al trasfondo político de América Latina y algo más. ¿Vas tú entonces, Juan, primero? Mucho gusto. Bueno, creo que hay una historia política que, como lo confiesa Gonzalo y como cualquiera lo puede ver, ¿no? Y tiene que ver con los problemas que enfrenta la Latinoamérica, es decir, con las dificultades de América Latina para desarrollarse. Y esto viene a cuento porque hay más o menos 1,5 centenario de colonias que se independizaron en los últimos siglos y alcanzan los dedos de una mano para contar los países que lograron desarrollarse. No quiero entrar en esa lista, pero es así. En esta novela precisamente se plantean 3 estrategias de desarrollo. 3 estrategias de desarrollo para desarrollar esa vieja colonia, ese San Martín que está presentado como una Latinoamérica, una síntesis de las colonias latinoamericanas. Primera estrategia, ayudar al prójimo necesitado. Es decir, el médico misionero que dice, ayudando al prójimo, entonces todos vamos a ser mejores, todos vamos a ser más buenos y vamos a salir de su desarrollo. Segunda estrategia, mediante el diálogo político y la conciliación entre las partes. Es decir, este es Prats, el hombre de los ojos azules. Es decir, que dice, vamos a salir de su desarrollo si logramos conciliar estas ideas, esas tendencias contrarias que tenemos en la colonia, en este antiguo pasado colonial. Y la tercera estrategia es, vamos a salir a balazos de esta situación. Bueno, en realidad, la historia, la novela y la realidad demuestra que los 3 métodos fracasaron y fracasarán siempre. Es decir, no es por la bondad, no es por la discusión política ni la reconciliación, y no es a los balazos que se sale de su desarrollo y se logra el desarrollo. Es decir, creo que queriendo o no, la novela da ese mensaje. Es decir, porque precisamente los 3 fracasan. Es decir, fracasa el médico, fracasa el negociador y fracasa la guerrillera. Es decir, en definitiva, creo que Gonzalo, que cree en la negociación, es decir, escribe una novela en donde también la negociación fracasa. Es decir, da la razón a la historia y da la razón a lo que está sucediendo. Bueno, y entonces... ¿Sabés qué? Tengo una duda ahí, ¿no? ¿El médico fracasa? Yo sé que los oyentes no han leído el libro, la mayoría de ellos no han leído el libro, pero igual dejo planteada esa pregunta. Yo creo que el médico fracasa. ¿Sí? Es decir, bueno. En fin, hay que contar demasiado para decir por qué fracasa, pero creo que... ¿Qué logró? ¿Logró hacer que la Tuna fuera un lugar próspero y sin problemas? No. Bueno. A lo sumo habrá curado a algunos resfríos, ¿no? Bueno, de modo que precisamente creo que queda planteado el tema. Es decir, ninguno de esos 3 caminos sirve. Es decir, porque hay un único camino que sirve, y bueno, no quiero decirlo porque lo he dicho tantas veces. El camino que sirve para salir del sistema colonial es modificar la economía colonial. Es decir, es la única manera. Es decir, lo que hay que tocar es la economía colonial, no la política, no el diálogo, no la bondad, no reprenderlo a tiro. Bueno, sí, Gonzalo, ¿querés intercalar algo acá antes de seguir escuchando a Ana y a Alejandro? Me fascina escuchar todo esto. Pero lo que sí voy a comentar es que que fue en realidad el jurado de los cuentos del programa En Perspectiva, qué uniformidad de criterios que tiene. Porque con respecto a cómo analizan, la verdad es que me complace mucho. Bueno, Anita ahora no está con nosotros, pero algún día volverá. Pero la verdad es que el jurado de los cuentos de En Perspectivas es muy bueno, porque ellos 3, que no creo que se hayan conversado entre ellos
antes de hoy sobre este libro. La verdad es que la forma en que abordan esto y cómo lo van desmenuzando es muy coherente. Ah. Yo creo que es una crítica muy, muy buena. Solo, Después puedo argumentar con Juan solo nos falta sobre Rafael Mandresi leyendo tramos de la novela, una cosa así, ¿no? correcto. Bueno. Ana, hablemos de esta otra parte. Bueno, yo creo que los tres métodos que Juan plantea están en la novela tal cual. Creo que además los dos primeros son complementarios, o sea, así como los personajes que los encarnan desarrollan entre sí una entrañable amistad, que es la de Arturo con Eduardo. Creo que el cuidado piadoso del otro, el altruismo extremo, se complementa con la capacidad de diálogo. Me queda la duda de si es un camino a transitar con éxito. Me queda la duda, no estoy tan segura del fracaso. Creo que necesita un sustento desde la economía para apoyar esas dos vías posibles, y entonces ahí sí, quizás esa sea una vía de desarrollo posible para América Latina. El tercero, el de la guerrilla, creo que es el gran fracasado en los libros, en el libro, perdón, y en la realidad. Es el más fácil de criticar, es el que encarna a María y es muy trágico, más allá de que María sea poderosa. Pero creo que la tragedia mayor a la de María y a la de esa vía incorrecta, no de salida, aunque pretendiera hacerlo, es el papel de América Latina, ¿no? Es un gran personaje subyacente, como se dijo hoy, y hay dos páginas que yo me las anoté especialmente, la 223 y la 251, en que hay diálogos, estos sí, muy breves, pero absolutamente claros para el armado conceptual de este libro, ¿no? En la 223, Arturo dice que destino el de América Latina: nos atropella quien quiere y como quiere. Y en la 251, creo que el mismo Arturo, acá me puede estar fallando la memoria, dice: no lograron institucionalidad latinoamericana seria nunca. Y es doloroso leerlo y saber que tiene razón. El personaje ONU expresa por su boca el destino trágico de América Latina, ¿no? Y es así. Una corrección absolutamente menor, pero sí, dijiste más de una vez Arturo y el personaje es Augusto. Y lo curioso es que yo también me confundí hace un rato, yo también dije Arturo. El personaje es Don Augusto, ¿no? Augusto, perdón, no sé, lapsus calami. Telepatía de confusión, porque yo también la tuve. ¿Quién será Arturo? No, la culpa fue de los caballeros de la mesa redonda. La culpa fue de Juan, que empezó diciendo Arturo y de ahí le quedó todo sobre Arturo en la cabeza. Bueno, el señor Ojos Azules. Corrijo. A ver. No sé, yo había Alejandro. No había terminado. Iba esto, lo último, Emiliano, y seré breve. Luego, la forma en que dijimos, esta parte es absolutamente imbricada con la otra, ¿no? La forma en que eso se mete en el cuerpo de la gente y en las cabezas de las personas y determina las vidas afectivas y los lazos es muy brutal. Creo que es quizás el aspecto más desafiante de la novela, ¿no? Gente que no puede admitir que está arrepentida y que ha estructurado toda una vida para una cosa que no fue lo que pensaba y que ha estropeado la propia y la de otro, porque gente que ha decidido matar. Es un retrato muy, muy cruel, que por supuesto tendrá descargos y tendrá quien diga no es correcto, es gente que se entregó por un ideal superior, pero hay un retrato ahí polifónico muy cruel. ¿Y Alejandro, entonces? Juan decía que todos fracasaron y los tres posibilidades de solucionar la salida del colonialismo, como decía él, fracasaron.
Y quizás no sea tan así, me parece, pero lo cierto es que en la novela te da una sensación de que ninguno de esos caminos llega a culminar bien, por lo menos en la novela. No ocurre ni siquiera con el médico, que por más que hace algo, parece que no termina redondeando un cambio sustancial en la tuna, sino que, bueno, lo que hace es una obra de bien casi muy cristiana, pero no pasa de eso. Y por otro lado, el mismo Augusto Prat y los otros personajes de la ONU que rodean a, bueno, a Augusto, dan también una sensación de que no están ni ellos conformes con lo que están haciendo, ¿no verdad? De que ven muchos defectos en lo que se está haciendo, lo cual no significa que no tenga valor lo que están haciendo, pero, pero tampoco culminan bien. Y naturalmente que los guerrilleros, los revolucionarios, no solo por María Dumont, sino por todos los que están en la vuelta a la tuna sobre todo, no terminan llegando a nada muy concreto, a nada muy positivo como para decir, bueno, triunfó esta línea de acción. De todas maneras, yo quería hacer una observación que tiene que ver con lo que comentaban ayer al presentar el libro en esa tan agradable presentación que tuvo lugar ayer de noche. Y es lo siguiente, se sigue hablando de que lo que se pinta en la novela desde el punto de vista sociopolítico es América Latina. Y solimos hablar de América Latina, bueno, completando todo el continente, inclusive al Uruguay. Y yo creo que la situación de Uruguay no es ni ha sido equiparable, no solo quizás la del Uruguay, sino quizás también en alguna medida la de algunos de los otros países de Sudamérica, no es exactamente comparable con lo que aparece pintado como San Martín. A mí se me ocurre que bueno, que la historia de Uruguay y la realidad de Uruguay es diferente. No existen esos niveles de corrupción que seguramente sí existieron y aún continúan existiendo en otros países. No es un narcotráfico productor de, bueno, en todo caso será a lo más ahora algo de tránsito de narcotráfico en Uruguay, pero no es un país productor de narcotráfico. Y el ejercicio democrático en Uruguay realmente parece mucho más auténtico de lo que para el resto de esos países de América Latina, quizás no todos, insisto, seguramente muchos como San Martín, lo que aparece en la novela reflejado. Yo no siento que las descripciones que se hacen se correspondan tanto con la de Uruguay. Sí siento que en el imaginario que tengo yo, por lo menos, se corresponden con la de otros países, bastante con la de otros países de Sudamérica, pero no Uruguay. Y lo último que quería comentar... a ver, sobre ese apunte de Alejandro Gonzalo, ¿qué decís? ¿Cómo queda Uruguay en este contexto? Sí, no, efectivamente, San Martín es un país más tropical, digamos, que Uruguay, y Uruguay no es comparable a muchos países de América Latina en cuanto a su estructura social y su integración de la población y eso. Pero el quiebre de la historia de amor se da en el Uruguay. Y esa falta, esa incapacidad de reconciliarse, esa incapacidad de entender que nuestros peores enemigos no son nuestros compatriotas, y esa incapacidad de ver que si tuviéramos la capacidad de juntarnos, crear un mínimo de institucionalidad y salir al mundo con una posición más firme y más consciente de la riqueza que la América Latina podría tener, sin duda, el cuento sería otro. Ahora sí, claro, Uruguay no es tan similar a San Martín como pueden ser otros países como Perú, Bolivia y Colombia, que son productores de hoja de coca. Uh-huh. Pero el quiebre de la relación amorosa se da en Uruguay y se da por los mismos motivos y las mismas divergencias que se dan en los otros países y que están hoy día
vigentes en América Latina. Qué Los desafío, pueblos enfrentados a sí mismos. qué desafío esta Y los países tertulia, ¿no? europeos se pelean ¿Cuánto entre- se cuenta, cuánto se dice, cuánto se adelanta del contenido del libro, ¿no? Hay oyentes que dicen, frenen, paren, se les está yendo la mano. Déjennos ir y leer, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos hoy? Alejandro, ¿ibas a agregar algo más? Sí, lo que quería agregar era un comentario sobre lo primero que comenté hoy. Hoy dije, bueno, qué raro y qué bueno que un ingeniero agrónomo sea capaz de escribir algo así. Y eso es injusto, ¿no? Es injusto. Después me puse a pensar, no solo injusto por Juan, me puse a pensar y yo tengo un gran recuerdo de un muy buen amigo que era ingeniero agrónomo y escribía muy bien y fue muy premiado. Uh-huh. De Murguía. Julián Murguía, efectivamente. Colega. Julián Murguía, un excelente escritor y además autor de composiciones musicales bajo el seudónimo de Martín Ardúa, memorables, ¿no? Y novelista también. Bueno, queda Muy hecha bien. la Me parece bien que te autocrítica. hayas corregido. Entonces, Emiliano, ¿me permitís pasarle un dato a Juan que estuve diciendo porque me divirtió sí, hacer y esto yo el tengo otro una día? pregunta para ir cerrando enseguida, a ver. Ok, no, solo quería, sabes que el otro día me puse a sumar, es decir, ¿qué es América Latina, no? Y solo el Mercosur, en superficie, a Juan que le gustan las cosas materiales, tiene 12 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos y todos los países de la Unión Europea llegan a 14 millones. Si solo el Mercosur, los 4 del Mercosur, no estoy agregando los asociados. Digo, ¿tú te das cuenta del potencial que representa eso? Si tuviéramos la más mínima capacidad de organizarnos. Es decir, ¿qué país es? Y no estoy hablando de América Latina, estoy hablando solo del Mercosur, que en este momento no se pone de acuerdo ni en las palabras que intercambian, ni el significado que tienen, ni en eso. Entonces yo sí creo, que una persona me dijo, este libro es muy pesimista. Le dije, no, este libro es rebelde, este libro llama a tomar conciencia, a rebelarse. ¿Por qué no nos podemos organizar mejor? Sí, en San Martín las cosas fracasan, como fracasan en los demás países de América Latina. Mira lo que pasó con Chile, lo que está ahora pasando en el Perú, hablemos de Cuba y Venezuela. Es decir, los países fracasan, pero lo primero que no tenemos es una conciencia del potencial que América Latina tiene. Uh-huh. Por una breve alusión. Sí, claro. Adelante. Juan, ¿cómo Mano iba a quedarse levantada. callado? Yo quisiera sumar, además, en lugar de sumar los kilómetros cuadrados, quisiera sumar la cantidad de inventores y científicos que tiene Europa y Estados Unidos comparados con la que tiene el Mercosur. Sí, de eso acuerdo, sería Juan. la razón de lo que está pasando. De acuerdo, Juan, pero tú sabes que todo el mundo dice, bueno, ¿cómo querés que China no se haya convertido en un país importante cuando tiene 1.400 millones de habitantes? ¿Cómo querés que India mañana no sea importante con sus 1.300 millones de habitantes? Ahí nadie está midiendo a los científicos, simplemente tienen un volumen, tienen una presencia física tan importante y una población tan importante que con el tiempo van a ser potencias. Bueno, nosotros tenemos una población bastante más educada de lo que la gente piensa, pero sin embargo somos incapaces de organizarnos. India y China tienen además 6, 7 milenios de desarrollo cultural, ¿no? No hay que olvidar. Se mencionó ya más de una vez a lo largo de la tertulia de hoy la presentación del libro Las cartas guardadas que tuvo lugar anoche, que se hizo vía Zoom, donde intervinieron el sociólogo peruano Luis Vargas Aybar, Daniel Superviel, periodista, escritor, ustedes lo conocen de las tertulias, Luis Nieto, escritor, guionista, director de cine, y donde el moderador fue Javier Bonilla Saus, sociólogo, economista, a quien también ustedes conocen de las tertulias internacionales, acá en Perspectiva. Va a estar disponible en nuestra web apenas la edición de ese video quede lista. Va a estar disponible esa grabación también para quienes quieran profundizar en lo que allí se dijo. Pero ¿por qué lo menciono ahora? Porque hubo, en esa charla de anoche, hubo planteos a propósito del futuro, ¿no? Por ejemplo, Daniel decía que acá hay un guión perfecto para una película, que esto tiene que ir, que las cartas guardadas
debería ir a una película. Pero también creo que era Juan Pablo Corlasoli del Curi, proponía que este libro tenía que tener una segunda parte, había que aterrizar en el momento actual, llevar aquellos debates, aquellas discusiones de los años 80 al momento actual de América Latina, etcétera. Entonces, Gonzalo, ¿tenés algo previsto en alguno de los dos sentidos? No, la verdad que no. No, yo estoy feliz de la vida escuchando a mis amigos y mis enemigos comentando las cuartas guardadas y estoy disfrutando el momento y en este momento no pienso en nada, no hay otro libro en camino, ¿no? Y se necesita motivación. Mirá que yo para escribir esto tuve una gran motivación. Esos temas que yo trato ahí, que están quizás un poco demasiado mezclados y que debería mejorar en mi próxima novela, si es que la escribo, como bien dicen mis críticos contertulios. Yo tenía mucha motivación para escribir esto, porque son cosas que llevo adentro desde hace años y que las quería sacar para afuera y por supuesto era imposible no hablar de la parte política y de lo que de América Latina. Ana, ¿tú qué decís sobre estos pedidos? Yo preferiría que Gonzalo se resistiera a esa propuesta de Corlasoli y que insistiera en la novela con todos los insumos de aprendizaje que haber hecho esta le va a significar. ¿Y por qué digo esto? Porque hay buena pasta en Gonzalo para esto. Y me remito a una última referencia sobre la novela sin revelar demasiado, cosa que no desaliente a los lectores, sino lo contrario. Y es lo siguiente: hay un punto de inflexión en esa novela que son las cartas a las que alude el título. Esas cartas, que son muchas y están todas juntas en una seguidilla, son reveladoras de una cosa muy inesperada. Desde el punto de vista literario, es muy difícil hacer eso. Había dos personajes casi disociados, uno profundamente enamorado y otra que se resistía, y parecía que no había punto de contacto entre esa cosa tan sublime y una respuesta tan aguada, tan dura, tan rígida, y sin embargo hay un enclave, una cosa por la cual uno hace clic con todas las partes y se conmueven todos. El que escribe, el que lee, de los personajes y el lector que lee. Entonces, eso es un insumo literario mayor que a mí me encantaría que Gonzalo siguiera cultivando. Muchas gracias, ¿ves? Hay algunas críticas buenas también. Claro que sí. ¿Pero qué estás proponiendo? Una idea para la segunda parte. Sí. El hijo desconocido que tuvieron esa noche de amor en Roma. Y entonces eso puede ser un protagonista masculino o femenino para liberar San Martín. Alejandro, tú, para adelante, ¿qué imaginás, qué proponés? No, eso le queda a Gonzalo. Es muy difícil hacer un seguimiento al día del curso de la novela. Por supuesto que puede escribir cualquier otra cosa parecida, basándose en alguna cosa como lo que dijo Juan recién, ¿no? Bueno, inventar un personaje nacido de esa noche especial en Roma que tuvieron algunos de estos personajes y que quizás haya nacido. Y también podría seguir el cuento con qué pasó en la tuna después, pero las segundas partes exactamente no suelen ser buenas. Juan dice lo mismo, sí. Y hay un impedimento biológico, además, en la novela. Habría que cambiar otras cosas. Yo pensé que decías un impedimento biológico de Gonzalo, pero Gonzalo... No. En la novela del personaje, que no haría posible ese hijo. Bueno. Es una licencia poética. Bueno, voy a tenerlo muy en cuenta. Te digo una cosa, lo del guión, a mí me encanta el cine también, como ustedes bien saben, así que a mí me encantaría, aunque no lo sea, porque he visto muchos libros fantásticos que pasan al cine y yo creo que el autor, mirando la película, se le deben retorcijar los intestinos, porque se han hecho películas espantosas de libros maravillosos. Señoras y señores, de esta manera queda formalmente presentada acá en la tertulia de los viernes la novela de Gonzalo Pérez
del Castillo, las cartas guardadas en esta conversación en la que hemos contado como invitada, después de tantos meses, a la profe Ana Rivero. Ana, gracias por visitarnos esta mañana, gracias por hoy. No, la que da las gracias soy yo, fue una licencia poética para mí. Y un placer, como les dije fuera de micrófono a todos, muchas veces miro por la ventana esta en la que estoy, que a esta hora justo me da la luz en la cara, y pienso, la Plaza Independencia está a 2 cuadras, me voy para allá. Los viernes el impulso me asalta. Bueno, Así que, cuando tengas esas dudas, resolvelas fácilmente. Venite para acá y listo. Ahí está. ¿Está? Bueno. Un abrazo grande, Ana. Saludos a todos. Y enseguida... Muchas gracias a todos. Gracias, Emiliano. Enseguida completamos esta tertulia porque capaz que hay telegramas también.